Eh, buenas tardes, compañeros. Les doy un cordial saludo y les doy la bienvenida a una nueva sesión de compañerismo filosófico. Bueno, primero que nada, es un honor que me hayan permitido ser su anfitrión en esta sesión y espero que se encuentren muy bien. Y además que se encuentren en un lugar calmado y tranquilo para realizar de la mejor manera la sesión que nos espera. Primero que nada, les tengo que dar a conocer lo que tengo planeado para la sesión de hoy. Pues en esta sesión daremos paso a lo que es nuestra segunda sesión de compañerismo filosófico, en la que se darán a cabo los ejercicios de meditación y concentración, además de la lectura del texto que nos espera el día de hoy. Después de esto, pasaremos a charlar con unas preguntas básicas sobre lo que entendieron, con qué lo relacionan y qué se podrían llevar de esta sesión como tal, qué es lo que aprendieron el día de hoy y una reflexión final. Además de eso, debemos de platicar como compañeros que somos y como amigos también acerca de lo aprendido en esta sesión. Así que, otra vez les repito, es un honor que tenerlos aquí el día de hoy. Y primero que nada, les quiero preguntar cómo se encuentran. Muy bien, gracias por preguntar. Bien, todo bien. Muy bien. Bueno, me alegro que estén muy bien. Y pues daré paso a lo que es la primera parte de esta sesión de compañerismo filosófico, que es la parte de meditación. Así que espero que estén en un lugar calmado, fuera de distracciones, y les pediré que cierren sus ojos para dar paso con esta actividad. Muy bien, ya los tienen cerrados. Quiero que se mantengan así, quiero que se relajen, quiero que se concentren, quiero que piensen positivamente, piensen en que esta sesión va a salir muy bien, no se pongan nerviosos. Inhalen, exhalen. Comiencen con los ejercicios de respiración. Inhalen, exhalen. Muy bien. Inhalen, exhalen. Muy bien. Quiero que se mantengan relajados, inhalando, exhalando. Quiero que piensen en un lugar feliz. Imagínense un gran paisaje, un lugar en el que se sientan cómodos, felices, relajados, un lugar en el que puedan reflexionar y filosofar. Sí, quiero que se concentren, inhalen, exhalen. Bien, pues pasaré a dar lectura al texto que nos espera el día de hoy. Inhalen, exhalen. Es un texto de Platón cuyo nombre es Oralidad versus Escritura. Es una conversación entre Sócrates y Fedro. Quiero que presten atención y puedan comprenderlo de una manera profunda para un análisis correcto y reflectivo. Bien. Sócrates, tengo que contarte algo que oí de los antiguos. Aunque sea su verdad, solo ellos la saben. Por cierto que, si nosotros mismos pudiéramos descubrirla, ¿nos seguiríamos ocupando todavía de las opiniones humanas? Pedro, preguntas algo ridículo, pero cuenta lo que dices haber oído.
Sócrates. Pues bien, oí que había por Naucratis en Egipto uno de los antiguos dioses del lugar, al que, por cierto, está consagrado el pájaro que llaman Ibis. El nombre de aquella divinidad era el de Zeus. Fue este quien primero descubrió el número y el cálculo, y también la geometría y la astronomía, y además el juego de damas y el de dados, y sobre todo las letras. Por aquel entonces, el rey de todo Egipto, Thamus, que vivía en la gran ciudad de la parte alta del país, que los griegos llamaban Tebas, egipcia, así como a Thamus llamaban Amon, a él vino Zeus y le mostraba sus artes, diciéndole que debían ser entregadas al resto de los egipcios. Pero él le preguntó cuál era la utilidad que cada una tenía, y conforme se las iban minuciosamente exponiendo, la aprobaba o desaprobaba, según le pareciese bien o mal lo que decía. Muchas, según se cuenta, son las observaciones que a favor o en contra de cada arte hizo Thamus a Zeus, y posterior dispone de muchas palabras para tratarlas todas. Pero, cuando llegaron a lo de las letras, dijo Zeus: este conocimiento, oh rey, hará más sabios a los egipcios y más memoriosos, pues se ha inventado como un fármaco de la memoria y de la sabiduría. Pero él le dijo: oh artificiosísimo Zeus, a uno les es dado crear arte y a otros juzgar que de daño o provecho aporta para los que pretenden hacer uso de él. Y ahora tú, precisamente, padre que eres de las letras, por apego a ellas, les atribuyes poderes contrarios a los que tienen, porque es olvido lo que producirán en las almas de quienes las aprendan, al descuidar la memoria, ya que, fiándose de lo escrito, llegarán al recuerdo desde fuera, a través de caracteres ajenos, no desde dentro, desde ellos mismos y por sí mismos. No es, pues, un fármaco de la memoria lo que has hallado, sino un simple recordatorio. Apariencia de sabiduría es lo que proporcionas a tus alumnos, que no verdad, porque habiendo oído muchas cosas sin aprenderlas, parecerá que tienen muchos conocimientos, siendo, al contrario, en la mayoría de los casos, totalmente ignorantes y difíciles, además de tratar porque han acabado por convertirse en sabios aparentes en lugar de sabios de verdad. Pedro responde: qué bien se te da, Sócrates, hacer discursos de Egipto o de cualquier otro país que se te antoje. Sócrates: el caso es, amigo mío, que según se dice o se decía en el templo de Zeus en Donona, las primeras palabras proféticas provenían de una encina, pues los hombres de entonces, como no eran sabios como vosotros los jóvenes, tal ingenuidad tenían que se conformaban con oír a una encina o a una roca. Solo con que dijesen la verdad. Sin embargo, para ti la cosa es diferente, según que sea el que te hable y de dónde, pues no te fijas únicamente lo que si dicen es así o de otra manera. Pedro: tienes razón al reprenderme, y pienso que con lo de las letras pasa lo que el tabano dice. Sócrates: así pues, el que piensa que al dejar un arte por escrito, y de la misma manera el que lo recibe, deja algo claro y firme por el hecho de estar en letras, rebosa ingenuidad y en realidad desconoce la predicción de Amon, creyendo que las palabras escritas son algo más, para el que las sabe, que es un recordatorio de aquellas cosas sobre las que versa la escritura. Pedro: exactamente. Sócrates: ¿por qué es impresionante, Pedro, lo que pasa con la escritura? Y por lo que tanto se parece a la pintura. En efecto, sus vástagos están ante nosotros como si tuvieran vida. Pero, si se les pregunta algo, responden con el más altivo de los silencios.
Lo mismo pasa con las palabras. Podrías llegar a creer como si lo que dicen fuera pensándolo, pero si alguien pregunta queriendo aprender de lo que dicen, apuntan siempre y únicamente a la misma cosa. Pero eso, sí, con que una vez haya sido puesto por escrito, las palabras ruedan por doquier, igual entre los entendidos que como entre aquellos a los que no les importa en absoluto, sin saber distinguir a quienes conviene hablar y a quienes no. Y si son maltratadas o vituperadas injustamente, necesitan siempre la ayuda del Padre, ya que ellas solas no son capaces de defenderse ni de ayudarse a sí mismas. Pedro, muy exacto es todo lo que has dicho. Y bueno, así concluye esta segunda lectura de Platón, quien, bueno, expone en una conversación entre Sócrates y Fedro una dualidad entre oralidad versus escritura. Ahora sí, concluida esta lectura, quiero pedirles que lentamente, muy lentamente, abran sus ojos. Ábranlos. Muy bien. Pasemos uno con otros ejercicios de respiración muy breves, solo para que se concentren un poco más de lo que ya están. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Una última vez. Inhale, exhale. Y bueno, pasaremos a la primera parte, que son las preguntas básicas para dar paso a lo que es la charla reflexiva de lo que entendieron o sobre esta lectura. Lo comprendo si es un poco complicada, un poco difícil de digerir, no porque sea una lectura pesada, sino porque sí un poco complicada. Quiero empezar pidiéndole individualmente la opinión sobre este texto, lo que acaban de oír y, bueno, su opinión, vaya. ¿Quién empieza? Aceret. Pues me, me pareció una muy buena lectura. Es bastante interesante de lo que nos habla, como bien lo dijiste y bien lo dice el título, sobre la oralidad y la escritura. Pues lo que entiendo o con lo que me quedo de la lectura, que creo que es como la idea principal, es el hecho de que pues sabemos que muchas veces hay ciertas cosas que es más fácil o mejor decirlas de forma oral o de forma escrita, pues dependiendo de lo que queramos comunicar o cómo lo queramos comunicar. También me pareció muy importante todo esto que dice al final, cerca del final, que nos habla de que muchas personas, pues al poner algo por escrito, lo toman una, como una verdad absoluta o como que por poner algo por escrito se podría creer que esas personas son bastante sabias o bastante inteligentes o cualquier cosa, lo cual pues no siempre llega a ser cierto, siendo que pues todos podemos escribir y podemos poner algo, pues plasmar algo en un papel y que pues es lo que estaba diciéndole Sócrates a Pedro, que pues que no creyera que el haber descubierto pues las letras era como pues una forma de refrescar la memoria, por decirlo así, porque pues muchas veces solo incitaba como a, pues al no saber más que a la sabiduría y en lugar de ser como una ayuda, pues terminaba siendo como perjudicial. Eso es lo que me entendí de esta lectura. Me gustó mucho tu opinión, Aceret. La verdad es que tienes razón. El texto comenta que podría llegar a ser un fármaco de la memoria y de la sabiduría. Sin embargo, esto está erróneo y el texto también lo contradice, que no es un fármaco de la memoria, sino que podría llegar a ser contradictorio o perjudicial al crear sabios supuestos o supuestos sabios en vez de sabios reales, cuando estos toman la palabra escrita como verdad absoluta.
y caemos aquí en un error. Pero quiero preguntarte, ¿qué te pareció el texto? ¿Fue difícil de comprender? Pues creo que más que nada por el formato en el que se presentaba, de pues era una conversación, ¿no? Y nos decía, pues quién decía cada parte. Yo creo que por eso se podría llegar a confundir un poco, aparte de que al final, pues, como que las intervenciones de Pedro eran muy, como muy cortas, entonces, pues, me pareció también un poco curioso eso. Pero pues creo que no, yo creo que pues con leerla otra vez, tal vez, como que a lo mejor quedaría un poquito más claro. Bien, bien. Sí, yo creo que con otra lectura podríamos entender de una manera más profunda todo este tema. Sin embargo, creo que quedó bastante claro, la verdad. Eh, Karen, ¿quieres algo que decir? ¿Qué entendiste por este texto? ¿Cuál es tu opinión? Pues a mí sí se me hizo complicada igual porque pues son diálogos, entonces no se identifica a veces, por más que uno dice el nombre de la persona, no se identifica a veces el cambio, ¿no? Pero pues se me hizo interesante aparte de lo complicado, ya que al inicio menciona, o sea, tiene que ver muchísimo con el título, ¿no? Que al inicio menciona que le estaban diciendo creo que era a Sócrates, algo acerca de un suceso, ¿no? Y ya al final termina con el escrito de que no era lo que ellos pensaban. Entonces, me gustó cómo es que tiene concordancia esto del título, porque hay veces donde vienen los relatos o las, las narraciones y no tienen generalmente gran sentido con el título. Entonces, pues fue lo que más me gustó. Sí, sí, sí. Como lo mencioné al principio de la lectura, esto marca una dualidad entre lo oral y lo escrito. Muchas gracias por tu opinión, Karen. Ian, ¿nos podrías dar tu opinión acerca de este Sí, texto al que terminé de darle lectura? sí, pues a mí también me pareció una lectura complicada, por lo mismo de que era una conversación entre dos personas, pero creo que lo hiciste bastante bien. Dijiste que estaba hablando en todo momento y también me pareció muy interesante sobre lo que mencionó acerca de que al final dice que no, que creen que porque está escrito algo es sabiduría completa. Pues eso me recordó a un refrán que dice, no todo lo que brilla es oro, y pues yo creo que tiene bastante que ver con eso, de que no todo lo que escrito es pues verdadero o es algo de sabiduría. Sí, muy, muy buena tu relación con este dicho muy popular. Tienes toda la razón, no todo lo escrito es una verdad absoluta y es algo que queda muy marcado en el texto. Sí. Carlos, Sí, ¿podrías bueno, proporcionar tu opinión? pues a mí se me hizo una lectura muy interesante y sí, en parte complicada porque cuando empezamos a hablar acerca, bueno, cuando empezó el texto a hablar acerca de que Egipto y así, fue así como de, uy, espérate, déjame relacionarlo. Pero, pues sí, interesante por lo que nos habla acerca de lo que son estas dos partes, lo escrito y lo hablado, lo oral, vaya. Me pareció muy interesante la parte en la que decía que a veces no nos paramos a pensar en quién está diciendo las cosas y también cuando es oral, como que tomamos las cosas como verdaderas, ¿no? De que, sí, porque lo dice él, ya es cierto. No, bueno, así luego pasa en la vida, pero yo creo que con eso es lo que más me quedo de la lectura, así como de esa dualidad, las contrapartes, ¿no? Las ventajas y desventajas que tiene cada una. Pues sí, yo quería compartirles también mi opinión. La verdad es que comprendo, y por eso lo mencioné, que este texto pueda llegar a ser complicado a la hora de entenderlo, ya que es, como bien ustedes mencionan, una conversación y las ideas
no pueden llegar a ser lo suficientemente claras cuando alguien más lo lee. También al transmitirles este texto de manera oral, recaemos en el mismo tema de lo que habla el texto, de las maneras en las que nosotros transmitimos información y en las maneras en las que nosotros transmitimos verdades y aceptamos verdades y las asociamos con sabiduría. La verdad es que este texto, ustedes bien dicen, es muy interesante de cómo marca esa dualidad entre sabiduría y la manera en la que se transmiten estos mensajes. La verdad es que llega a ser muy filosófico, ahora sí que lo diría así, ya que esto se puede relacionar con la vida diaria. Nosotros al escuchar algo de un maestro, de un adulto, o por verlo en un libro de texto, de medicina, de algún otro tema, lo podríamos tomar como verdad siendo simplemente alumnos o estudiantes de lo que es la vida, ¿no? Nosotros todavía estamos en constante aprendizaje y si alguien nos viene a decir seguros de sí mismo o porque está en un texto una falacia o una mentira, lo podríamos tomar como verdad. De esto habla el texto, además de la dualidad entre la escritura o oralidad, que es lo mejor para transmitir verdades e información, es algo que recae mucho en el tema del texto. Y la verdad es que sus opiniones me gustaron mucho de cómo lo tomaron y cómo lo entendieron. Pero, ¿cómo lo relacionan ustedes? La manera de transmitir los mensajes, las verdades, la sabiduría, etcétera, con la vida diaria. ¿Con qué lo identifican? Vaya. Yo lo identifico más que nada, pues al momento de platicar alguna anécdota o por así decirlo, un chisme, ¿no? Pues que luego las cosas, conforme las vayas pasando a otras personas, estas se van a ir modificando, ¿no? Como un teléfono descompuesto. Entonces siento que así se podría relacionar. Sin embargo, cuando uno lo hace pues de manera escrita, ya las cosas salen distintas. Bueno, así es a mi parecer. Sí, claro que sí. La verdad es que también depende de la intención con la que se transmite un mensaje y el mensaje en sí para delimitar la mejor manera de transmitirlo de manera oral o escrita, podrías decir, en la manera en la que transmitimos un chisme, por ejemplo, como bien dices. Podría cambiar la intención y por el estilo cuando se transmite de una u otra manera. Sí, me gustó mucho tu ejemplo. ¿Alguien más? Carlos, levantaste la mano. Procede. Sí, bueno, yo lo relaciono como bueno, lo que ya decía de que muchas veces las personas nos dicen algo y lo tomamos como verdad, pues con los profesores, ¿no? De que muchas veces están hablando de un tema y es como de que, lo que dijo el profe debe ser verdad porque es profe, y ya nomás por eso. Pero no, realmente, muchas veces también, por ejemplo, el profesor de biología, de que luego nos dice, no, pero ustedes investiguen más de lo que yo les digo. Luego no lo hacemos, ¿verdad? Pero sí, él sabe de que pues no todo lo que él dice puede ser verdad. Muchas cosas pueden, nosotros las tenemos que investigar para saber, pues contrastar información o cosas así. Claro que sí, claro que sí. Como bien dices, nosotros debemos de cuestionar toda aquella información que no podríamos recibir y percibir. La verdad es que la verdad, ahora sí, la verdad, está en constante cambio. La verdad que existía hace cientos de años no es la misma verdad que conocemos actualmente. Podemos voltear al pasado y ver cómo ellos decían o escribían y transmitían una palabra que para ellos era verdad, que para hoy nosotros no tiene ningún valor. Creo que es a eso a lo que te refieres, que la información puede cambiar y nosotros como alumnos que somos debemos de cuestionar todo esto. Ian, ¿algo que quieras decir? Sí, bueno, yo relaciono esto de el texto sobre lo que dijo al final, porque fue como que lo que más me quedó, de que no todo lo escrito es una verdad absoluta. Por ejemplo, con las fake news que luego ves en Facebook o en esos sitios
que, por ejemplo, los adultos mayores sí creen que es en serio y empiezan a hacer conspiraciones y crear teorías y todo eso. De hecho, hay varias personas que creen que esto del COVID pues, es un invento del gobierno cuando es más que obvio que es algo real y que es muy preocupante. Y pues también algo que se me quedó del texto fue de que dijo de que no todos son sabios, o sea, de que puedes ser sabio, pero al mismo tiempo por todo lo que dices puedes ser la persona más tonta. Eso se me queda como a una frase que dijo Einstein de que si juzgas a un pez por su habilidad de trepar árboles, lo harás creer que es, pues, que estúpido. Bueno, yo creo que pues todos somos sabios de cierta manera, pero debemos de descubrir en qué lo somos. Y pues también hay personas que entienden más, ya sea verbalmente o en escrito. Por ejemplo, a mí, cuando nos encargan en un texto, luego yo no lo entiendo al 100. Y cuando le pido a algún amigo que me lo explique verbalmente de lo que le entendió, pues siento que es más fácil para mí comprenderlo. Tienes toda la razón, Ian. La verdad es que me gustó mucho tu analogía de la frase de Einstein. Y es algo que está presente, la verdad, en nuestros estudios a lo largo de nuestras vidas. Es algo que vivimos. No todos compartimos las mismas habilidades. Hay algunos que les da mejor la habilidad matemáticas y otras las artísticas. Y los que tienen mayor habilidad matemática van a pensar que van triunfando por la vida, cuando en realidad no puede ser así, y los que tienen una gran habilidad artística pueden sentir que están fracasando en esta. La verdad es que sí, debemos tomar en cuenta la definición de sabiduría para empezar, que es lo que menciona el texto, que pueden haber sabios que no lo son en realidad por creer en una verdad absoluta que en realidad es una falacia. Aceret. Pues yo creo que también, retomando un poco lo que dijo Ian, creo que el ejemplo que diría sería igual de que mi forma de aprendizaje es un poco más como auditiva. En general, como que todo lo que hago es como más auditivo. Por ejemplo, con las tareas de filosofía, esas tareas que eran que pues de leer un texto y después ver un video, creo que pues siempre, o sea, leía yo el texto y no me quedaba como muy claro el tema, pero ya después como que viendo el video era como más fácil de entender, como que me llegaba mejor la información a mi cerebro. Y pues creo que así me pasa con muchas cosas, de que pues también con muchos temas que no entiendo, pues no solo de la escuela, sino como de la vida diaria. Me gusta mucho pues ver como videos en lugar de, no sé, buscar información para leer. Creo que pues cuando es algo nuevo entiendo un poco más cuando es de auditivamente. También lo que estábamos platicando de los falsos sabios me recordó mucho a lo que platicamos una vez en la clase de filosofía sobre las falacias, de esa falacia donde alguien decía algo y solo porque esa persona era como una autoridad, como que se creía eso, ¿no? O que alguien ocupaba pues como un argumento el que tal persona hubiera dicho tal cosa, porque pues entonces se volvía como una verdad absoluta. Yo creo que eso lo vemos en la vida diaria muy seguido. Pues hace poco, por ejemplo, de que fue el 8 y 9 de marzo, y pues es como pues algo muy polémico, ¿no? Entonces, pues hay como están las dos posturas de quienes pues lo apoyan y quienes no les parece. Pues yo creo que también ahí se podría dar esto de que pues tenemos personas como que creen ser sabios, pero pues que a final de cuentas están mal informados o pues la información con la que cuentan no realmente no tiene como un trasfondo o un pilar como sobre el que apoyarse, que pues al final hace que toda su ideología sea como que pues falsa, ¿no? Entonces yo creo que esos serían como mis ejemplos de la vida diaria. Claro que sí, como tú bien mencionas, la verdad, en mi punto de vista, nadie es sabio. La ignorancia es algo que ha prevalecido y prevalecerá en nuestra historia.
como bien lo menciona Ian en su ejemplo, por ejemplo, la situación del COVID nos ha remarcado esta situación de ignorancia que vivimos y en la que vamos a vivir, ya que nadie podría saber lo suficiente como para denominarse sabio en todas las materias. Siempre va a haber algo que ignoremos y algo que pasemos por alto. Karen. Pues también, o sea, con esto de los falsos sabios, siento también que se relaciona mucho con lo que son los charlatanes, porque luego, pues pues luego uno está ahí platicando con personas y o sea, y luego uno dice, ay, le estás echando más cremas a tus tacos, ¿no? O sea, de que sientes que en realidad las cosas no son así, ¿no? Porque tú luego has vivido experiencias similares y puedes conocer tú los límites de las situaciones, ¿no? Como, o sea, que digas, no, pues es que yo la otra vez iba en la carretera y en eso, ¡fum!, hice así, ¿no? Pero pues tú sabes que hay muchas curvas y pues obviamente no puedes hacer así, ¿no? O sea, de que no puedes rebasar. Entonces, siento que son como esas cosas que también nos llenan un poco, pues nos van envolviendo la cabeza de ignorancia, ¿no? Y también como lo comentaba mi compañero Ian, ahorita en lo que se presenta lo del COVID, mucha gente aún no cree y por más de que hay estudios y hay pues plataformas que tienen información validada, no creen y es así como que, o sea, ¿qué tienes en la cabeza que, que te falta para creer, ¿no? A lo mejor, pues uno dice, no, pues sí tiene mucho que ver la política y pues todo eso, pero sí, o sea, ay, es que esas cosas me frustran mucho. Entonces, pues, pues sí, como, y también como dice, ¿no? De que todos somos ignorantes en cierto punto, porque yo puedo saber mucho de biología, como tú puedes saber más de matemáticas, y al momento de que quedar bien como que con los demás, es ahí cuando dices, ah, puedo desmentir esto, y si en realidad es que sabe mucho acerca del tema, se va a dar cuenta de que no es verdad, pero a los otros los va a lograr engañar, ¿no? Entonces yo siento que se asemeja como que mucho a eso. Sí, claro que sí, lo que mencionas, la verdad es que me gustó mucho tu opinión. Y bueno, les quiero pasar a preguntarles qué opinan sobre esta dualidad de escrito versus oralidad, que la verdad es que es algo que se menciona mucho también en el texto y quisiera saber su punto de vista. Ah, Seret. Pues, pues creo que como ya hemos mencionado, am, pues la oralidad y la escritura tienen como que cada uno, pues sus pros y sus contras y pues igual va a depender de lo que quieras transmitir y pues yo creo que a final de cuentas es más que nada con lo que te acomodes más o lo que quieras decir con lo que creas que va más acorde, pero pues sí, yo creo que igual en ambas, pues en ambas formas de comunicación, como que pues puede haber estos malentendidos de que se interprete mal el contenido del texto o pues en el otro caso el contenido de pues lo que estés platicando, charlando, diciendo. Entonces pues yo creo que pues habría como que poner cuidado porque pues obviamente ni todo lo que se diga pues verbalmente, ni todo lo que se ponga en un papel pues va a ser cierto a final del día, que como estaban diciendo de las fake news y esto del COVID, de que pues hay mucha gente que aunque se los digas de que verbal o se los digas de que escrito o se los digas como se los digas, pues al parecer no, sí, o sea, siguen creyendo que esto de la pandemia no existe, ¿no? Yo no sé por qué. Eh, personas raras, ¿no? A final de cuentas. Pensamientos de gente curiosa. Pero pues ya, yo creo que esa sería mi opinión respecto a esto. En cuanto a lo del COVID, yo creo que solo Jesús si baja y les dice, es real, ahí ya se la creerían totalmente. Pero bueno, ¿alguien más que quiera compartir su opinión? Yo.
Procede, compañero Carlos. Bueno, pues en cuanto a lo de la dualidad entre la escritura y la oralidad, pues creo que mm, pues cada una tiene sus pros y sus contras, ¿no? Tal vez lo oral es más, puede ser más rápido para comentar entre personas o así, y lo escrito debe ser, pues, debe tener una estructura concreta, puede ser más lento, ¿no? Se tiene que a lo mejor llevar un estudio previo acerca de lo que tienes que escribir y así, pero pues también cuando tú escribes puedes fundamentar mejor tus ideas. En cambio, cuando tú hablas como que a lo mejor muchas veces lo haces como más revuelto, tus ideas no están muy bien estructuradas y así. Entonces es una dualidad interesante, ¿no? Es como que, ok, a lo mejor para unas cosas me sirve más la oralidad, a lo mejor para otras más la escritura. Uno tiene que saber cuándo a lo mejor le conviene alguna u otra forma de expresar, ¿no? Sí, sí, claro que sí, comparto tu opinión, pues ambos métodos de transmitir la información tienen que tener coherencia y dependerá de la manera en la que transmites un mensaje. Eh, ¿Alguien más? Antes de pasar a la siguiente pregunta. Yo. Bueno, Primero Ian y ya después tú, Karen. no, ¿qué pasa yo, claro? Como sea, bueno, Karen, No, pues... que pase primero él habló. eh, Bueno, 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 yo creo que también depende mucho de lo que tú quieras. Por ejemplo, si quieres guardar todo el conocimiento, pues sí es mucho mejor lo escrito porque pues probablemente nada más va a durar pues un tiempo y puede que se olvide. Pero si es escrito, pues va a durar por mucho tiempo, aunque también existe la posibilidad de que ese escrito se pierda, se dañe o pues como pasó en la antigua Grecia se quemen muchos documentos. Y pues también depende de qué tan sencillo sea para cada persona. Por ejemplo, ahorita en clases virtuales, pues para mí es un poco difícil prestar atención porque cada vez que los maestros me preguntan, como que me pongo muy nervioso y aunque estoy poniendo atención, como que pues no me concentro del todo. sí, claro que sí. La verdad es que los textos escritos prevalecerán más en lugar de un texto oral. Sin embargo, también la veracidad de estos textos también se puede perder. Entonces, bueno, muchas gracias por tu opinión. Ahora sí, Karen, procede a decirnos la tuya. Ay, pues o sea, como que difiero en lo que comenta, ¿no? Porque yo siento que al momento de platicarlo, la información se puede ir modificando mientras uno lo va conversando o las ideas te van llegando luego a la mente. Entonces como que se te revuelven y hacen que la otra persona lo entienda de distinta manera, ¿no? O ya como les decía, se vuelve una cadena y se vuelve un teléfono descompuesto, ¿no? Que ya al final uno ya no sabe qué es lo que pasa, que podría ser un ejemplo de las leyendas, ¿no? Que se queda, tú comentas algo y después, es que me acordé de que pasó esto, pero como ya no recuerdas bien, las cosas se van modificando. Y sin embargo, cuando es un escrito, yo siento que las ideas centrales se quedan plasmadas en lo que, en lo que en el papel, ¿no? Ahora sí en donde lo escribes o donde lo anotas. Ya que, o sea, sí puede sufrir daños, pero siento que eso pues ya serían como factores exteriores a lo que en realidad, o sea, en lo que en realidad se plasma de las ideas principales y todo eso, ¿no? Sí, claro que sí. Yo siento también que oralmente la información se puede perder con mayor facilidad. Sin embargo, también ocurre esto en textos. Muchas gracias por tu opinión. Y bueno, les quiero también preguntar, ¿qué se llevan de esta sesión de compañerismo filosófico? ¿Qué es lo que aprenden? ¿Qué es lo que se llevan para su vida diaria? ¿Y qué es lo que aprendieron? Alzando la mano. Hacer. Pues
Pues yo creo que primero que nada, que pues, no sé, como que me gustó mucho esta sesión, igual que la sesión anterior. Me pareció bastante interesante como los temas que vimos, pues lo que platicamos, lo que reflexionamos y pues como siempre, ¿no? De que pasar aquí un momento agradable. Bueno, apenas se viene de que la charla metafísica, alias el chismecito, pero pues sí, yo creo que me llevo como pues lo que estuvimos comentando todo el rato, la dualidad de lo que es pues la oralidad y la escritura. Básicamente eso, de que pues todos tenemos diferentes puntos de vista respecto a eso, ¿no? Para todos funciona de una manera diferente. Entonces, pues yo considero que sí, eso sería lo más importante y lo que puedo rescatar de este compañerismo filosófico. Muy bien, me da gusto que te lleves algo de esta sesión. ¿Alguien más que quiera decirnos qué se lleva? Ian. Bueno, yo me llevo pues los diferentes pros y contras que hay entre la información escrita y verbal, tanto recibirla como darla, y pues me gustó mucho escuchar los puntos de vista de cada uno, porque pues cada uno pensaba pros y contras que pues para mí pues no se me hubieran ocurrido. Y pues también creo que igual que la clase, el tema anterior de compañerismo filosófico tiene mucho que ver con el punto de vista de cada quien y cómo lo interprete cada persona. Sí, claro que sí, la información está dispuesta a la interpretación individual. Karen. Pues a mí me gustó mucho desde el comienzo de la sesión y pues lo que me llevo es, o sea, aparte de las ventajas y desventajas de un escrito y un oral, pues el hecho de aprender a identificar a aquellas personas que no tienen cierta, pues por así decirlo, sabiduría con los temas que no conocen, ¿no? Que se quiere hacer el conocedor en varias cosas, pero sin embargo no lo es, ¿no? Siempre hay que llevarnos, pues ahora sí, en la mente lo que es la información validada y confiar en diferentes datos, o sea, no quedarse nada más con una información, sino por uno, por su propia cuenta, investigar, ¿no? Como luego nos mencionan los maestros, de no nada más se queden con lo que nosotros les decimos, ustedes investiguen aparte, hagan sus tareas de otras fuentes. Entonces son cosas que, pues, es lo que yo me llevo pues acerca de esta sesión. Muchas gracias por tu opinión, Karen. La verdad es que sí, tienes toda la razón en cuestionar nuestro conocimiento. Carlos, habías alzado tu mano. Sí, bueno, lo que yo me llevo bueno, es más que nada también la parte esta de que hay una dualidad, ¿no? Una diferencia entre lo que es la escritura y la oralidad, que estas dos tienen, pues, son ventajas y desventajas dependiendo, pero también me llevo lo de que no hay sabiduría perfecta, por así decirlo, sino que cada quien, ten- pues, tenemos que buscar una forma de ser menos ignorantes y no una forma de tanto así saber más, como esta frase de no estudio para saber más, sino para ignorar menos. Pues yo me llevo algo, yo me llevo eso. Sí, claro, nunca hay que dar por hecho que sabemos todo o que somos sabios. La verdad es que siempre viviremos en la ignorancia por más que busquemos el conocimiento. Pues les iba a proceder a preguntar si les había gustado la sesión de hoy. Sin embargo, la mayoría ya comentó que les agradó y pues la verdad es que me da mucho gusto ya que yo soy su anfitrión el día de hoy y bueno, procedemos a la charla, ahora sí el chismecito, para compartir diferentes opiniones que se pudieron dar en esta sesión.
la número 2. ¿Alguien quiere compartir su opinión Pues, respecto a todo lo visto en esta sesión? ¿Dudas? ¿Un comentario? pues ya micrófono abierto, ¿no? Sí, sí, sí. Ya hay quien guste, vaya. Pues creo que fue una plática, bueno, una lectura muy interesante, ¿no creen? Esto de que, hijo, Estuvo no, padre. pues Yo hay creo que ventajas y se presta desventajas de para cada cosa. muchas cosas. Sí, A la mí verdad sí es me que sí. gustó. Ay, siento que a lo mejor lo único que faltó fue un poco más en el ejercicio de visualización, de concentración. Emparejarnos todos. Bueno, es que Sí, sí, sí. Bueno, yo los vi muy después de hacer concentrados. esto ya 2 veces, ya como que pesa un poquito tratar de concentrarse. Claro. Se hace más duro el asiento. Sí. Y aparte como ya es tarde. Bueno, no sé ustedes, pero de que a mí ya me pesan los ojos. ¿Hace sueño? Mm, Sí, El también. ejercicio de relajación me relajó de más. O sea, no así de que ya me duermo, pero pues sí, ya se siente el cansancio. Vaya. no sé, Sí. creo que yo sí aguanto. Ah, bueno. No, o sea, sí aguanto, pero Ya, sí Tal, aguanto, pero acostado en mi cama. a lo No que me refiero es de exacto. que creo que aún puedo seguir de que despierto, no sé. O sea, Sí, sí, yo también, mira, Sí, sí puedo sí, sí. aguantar, no te iba a decir si puedo aguantar ver anime, pero el otro día me dormí, así que olvídalo. Más Pues hace calor. sí, aparte hace calor. Pero sí, en general la sesión estuvo muy bien. Bueno, A mí a me mí me gustó. gustó. Sí, a mí también. Aunque estuvo de que, pues estuvo tantito entretenida. accidentado, ¿no? Un Y a mí poco. me gustó darla, aunque me puse muy nervioso, como ustedes se imaginarán. No te preocupes, no te preocupes. Ya se les Yo Somos pasó. creo humanos, que ¿no? Se Confianza. entiende. lo hiciste bien, lo hiciste bien. Muy buen Y anfitrión. aparte, ¿Qué? ¿qué? Muy buen anfitrión. Muy bien. Ah, sí, sí, sí. ¿Qué entendiste? ¿O qué? No, ¿quién? Uh, ¿Ah, yo? sí, Ah, Ya no, la es que le toca a hablamos ella. al mismo tiempo, creo. Y ya no ya. escuché lo que había dicho. No, pero aparte de que... Ahí se olvidó. Ahorita Ay, regresa, Bueno, ahorita regresa. Ahorita regreso, sí. Ah, ya, ya. Que aparte, pues estamos en confianza, ¿no? O sea, ya no es el primero. Entonces ya va fluyendo un poco más, ya sabemos más la estructura de cómo es y cómo es que debemos actuar. Sí, 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 sí. sí. Bueno, sí, también. Además, creo que También. mejoramos en esa parte de que levantamos nuestras manitas virtuales, pero las levantamos. Sí, la verdad es que esta sesión estuvo más ordenada. También la sentí un poco más rápida, más Sí. eficaz. La verdad es que lo llevamos Más fluida, ¿no? Y sí, así ya el tiempo como que no se pasaba tan lento. Sí, O sea, ya. un poco menos pesada, sí. y la Ujú. plática También. fue amena, eso también me agradó mucho, me agrada. También porque son ustedes, no somos compañeros, ¿no? Ya amigos, así amigos del alma. Vaya. Hermanos, vaya, hermanos de diferentes madres, ¿no? miembros Como de una que iglesia, ¿no? también. Sí, sí, pero me Sí, gustó, ¿no? De que la son verdad es textos de que ya que creo que antiguos, ¿no? De que Platón y así. la verdad es que me costó entender el texto y bueno, tras varias lecturas lo pude comprender. Sin embargo, siento que hay algunas cosas que todavía no me quedaron del todo claras. Eh, pero bueno, por eso les estaba preguntando que sí, qué les había parecido, porque en lo personal sí se me complicó comprender. Sí, Sí, yo siento que a pesar de ya haberlas leído antes, como que te vas entrando en diferentes aspectos, ¿no? Primero como que decía, ah, pues un aspecto general, y después, ay, ¿qué decía esa parte? Y mientras te concentrabas en la descripción de cuando empezaba a hablar de Egipto, era así como que te perdías y ya después volvías a retomar el hilo. Y a lo mejor si hubiéramos leído otra vez, yo, en lo personal, hubiera prestado más atención en lo de la descripción de Egipto, que fue donde me revolví, donde me confundí más, ¿no? Sí, sí, sí. sí, creo que pasa como cuando ves una película de que varias veces dices, ah, ¿a poco se decía en esa parte?
Ajá, Como que le pones atención ya a otras cosas más puntuales. ajá, o luego ves Con que, pequeños detalles, cosas así. Sí, ándale, eso. me ha pasado. Sí, sí, sí. O también a mí me pasó que pues como que al principio no lo comprendí mucho y ya después que todos empezaron a dar su punto de vista como que ya lo fui comprendiendo más. Dije, ah, no, pues sí es cierto, trata de esto y hablaba de esto y esto es Sí, sí, importante sí. y es. También, bueno, también ese es el objetivo de estas reuniones, analizar más a fondo estos textos y en base a las opiniones de otros y las reflexiones, poder construir un pensamiento más crítico acerca de estos. Sí, entonces me alegra que estemos cumpliendo con ese objetivo. Sí, yo creo que estos compañerismos filosóficos sí ayudan, ¿no? A pensar. Yo creo que sí ayudan a ser muy, Sí, y aparte lo hacen, pues se hace menos tedioso, ¿no? mucho Porque compañero. ya no están como que tan planeado de, no sé, a comparación si fuera un maestro. Yo digo que no solo debería de ser esta clase así, sino con otras materias, porque luego tienes dudas, por ejemplo, en ejercicios y dices, ay, ¿y ahora qué hago? Bueno, Y yo ya soy se hace como una filósofo. retroalimentación, ¿no? Ay, Pasar la tarea, pasar la tarea. Sí, yo Pasar la soy tarea le de llaman. filósofo. no, no, eso no es cosa de Dios. La Como de ciencias, la de ciencias. Pues no sé, hacen la yo creo que DSDS. hacer tarea con amigos, yo creo que sale bien. Está chido. Pero no a todos se les da, no a todos se les Ajá, no Tengo a la todos. llamadita para hacer la tarea y terminar llorando porque no la terminamos. da. Acepto, me falta muchísimo. Acepto. Yo digo que pasen la tarea de micosis. No, Nah, hermana, apenas llevo 3 de 20. Oh, Son 12, ¿no? No sé cuántas son, pero son muchas. yo creí que Nos nada más falta eran dos. diccionario. Ay, la ¿Qué? dejé. Ah, su máquina. No, yo eso ya las terminé. Ya luego les enseño una idea de cómo podrían ser los suyos. Y ya ahí claro, claro. retoman algunos Claro. aspectos. Va. Nos Pásala, digo, comentamos, comparte. nos comentamos entre todos para ver qué pensabas tú al hacer esos esquemas. Claro. Pero bueno, Pues ya mimir, ¿no? No, todavía no nos tienes falta que tiempo. Nos faltan como 3 5 minutos. minutos. 3, no, como 3. Ya, pues me gustó mucho. Ahora de Pues que 50 minutos. ¿No eran de no, media hora? era de 1 a 1 hora y media. 1 hora y media. ¿No era, no eran 10 minutos? No, No. mano. Ah, ¿y para cuándo mi título de filósofo? Ah, Ah, no. Yo creo que ya pronto. Bueno, no sé, yo siento que con el profe viendo las cosas que estamos haciendo, yo creo que nos lo revocaría en lugar de dárnoslo. bueno, es que la filosofía como tal es abstracta porque se supone que el significado de la palabra como tal es la búsqueda del conocimiento y nosotros Amor al conocimiento, No era amor a la sabiduría, Amor a hermano. la Amor a sabiduría, las... hermano. amor a la sabiduría. Dios mío, no has Se ve que aprendido. pones mucha atención en clase, ¿eh? es que luego me pierdo en los senderos de la vida, pero sí No te pongo No, preocupes. Para eso Y con estamos, las palabras como en decíamos, sánscrito. sí, de que no todos somos sabios. no todos tenemos inteligencia para todo. En nuestro caso no tenemos inteligencia, pues, para Filosófica. la filosofía, ¿no? O Bueno, yo probablemente creo que sí, está pero padre, ¿no? Yo creo que está padre, pero pues a lo mejor es cuestión de entrar en contexto, porque pues literalmente es la primera vez que llevamos esta materia, entonces. sí, claro que sí. sí, la verdad es que sí. La Y verdad es que luego de luego que en sexto, cuando uno tiene más la vida apretada, Y parece que a también, uno lo asfixia, de que como nos dijo el tarea. profe, ¿no? Que los filósofos de que pues deben gozar de tiempo y pues justamente en esta etapa de mi vida lo que menos tengo es tiempo para filosofar. Así. bueno, pero Para Por ponerte a eso un pensar año acerca de las sabático. cosas. que luego filosofamos en aspectos en los que no nos daríamos cuenta en nuestra vida, salirnos a dormir o cosas así. Creo que donde más me da tiempo de filosofar es cuando estoy bañándome. Creo que sí.
Cuando estoy, ajá, sí. Y eso Antes de porque me tengo dormir. que bañar. Cuando me pongo a pensar si entregar la tarea o no, ahí. Total, el promedio en sexto ya no cuenta para la universidad. Bueno, Pensamiento serio? reflexivo, ¿no? Elian, ¿en serio? Para allá no queda nada. pues si quedas a la primera, no cuenta. Si no, ya te Pero- piden el de sexto. Ujú. Bueno, pero por ejemplo, en UNAM ya nada más va a haber vuelta. Bueno, sí. Sí, no, ya no me sobra, no. Pero la Pero verdad pues, están muy padres esto del compañerismo filosófico. sí, Además sí, nos sí, integramos más como compañeros y amigos. Y también, por medio de Exacto. una lectura en la cual podemos de que reflexionar y cada quien dar sus ideas, ¿verdad? Sí, 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 sí. claro. esto Y se aparte es más fácil. Sí, ¿Eh? Sí, Sí, sí. iba a decir esto de que estas reuniones refuerzan lazos entre compañeros y amigos para la prosperidad, vaya. Y bueno, la prosperidad de aquí a que se acabe la escuela, claro. de aquí a que ya no me quiten filosofía como materia. Y aparte siento que es más fácil, ¿no? Porque ya se inicia con un tema de conversación y ya de ahí se van deshilando varias Oh, cositas. sí, sí, Bueno, porque imagínate también. iniciar así de la nada. Sí, de que iniciar así sin nada sí estaría medio raro. Bueno, yo no sabría como de qué hablar, ¿sabes? Sería como, Sí. No, pues, ¿qué onda? No, yo soy muy antisocial. Así me sentía cuando recién Yo soy bien habían... darks. yo soy muy emo. Soy muy Yo soy muy chico oficial, güey. Yo soy muy fresa. Pienso. pienso, Pues no parece. filósofo. No, pero sí, así me pasó al inicio, ¿no? Cuando recién, pues, me metieron, Ian me metió al grupo, al equipo, fue así como que, ay, hola, no los conozco, ¿Y pero ahora hola, qué? hola, sí sé Juguetes trabajar. nuevos. Y sí, Eso me pasa mucho con los compañeros del salón, algunos ni los conozco de vista, o sea, de que luego me dicen, ay, Marisol, o y ay, ¿quién es ella? apenas y con la clase de filosofía, que todos tenemos la cámara prendida, es así como que, ay, tú eres tú. Aquí Bueno, sí. estás, wow. Está chistoso como ponerle de que en rostro a todos los nombres. Está curioso. O sea, nada más sé quiénes están, pero de la cara, digo, no sé quiénes son. Sí, pero mira, uno aprende, ¿no? Pues yo creo que también para eso son de que estas actividades. Bueno, ahí en el manual decía que más que nada era como pues para eso, ¿no? Para integrar a un grupo de personas, porque pues usualmente se hacía pues así como nosotros, de que entre extraños. O sea, no somos completamente extraños, ¿no? Pero Pero pues extraños, ¿no? extraños entre comillas. Ujú. Compañeros de escuela, pero no de vida. Extraños. Entonces, extraños dentro de un porcentaje. Sí, sí, sí. Sí. Luego yo digo, ¿quién es Carlos Alba Castro? No sé quién sea ese. Sí, yo Ni también lo digo. conozco. ¿Quién es Uri, no? Es Uriel que nunca participa en ciencias de la salud. ¿Quién es Uriel que no hace los ejercicios cuando estamos todos haciendo ejercicio en la clase de educación física? ¿Quién es? De que nada más prende su Me cámara para senté estar a ahí. activar mi cámara con un cafecito. Pero pues cada quien, ¿no? Pues bueno, yo creo que es momento de concluir, ¿no? Yo creo que sí, ya Compañerismo filosófico. culminamos. Y yo siento que nos fuimos todos muy bien. La verdad es que me dio gusto compartir esta sesión con ustedes. Bueno, nos despedimos aquí. Y bueno, ya nos tocará vernos, reunirnos nuevamente en la próxima sesión de Compañerismo Filosófico. Tal vez no sea yo su anfitrión, pero sé que el que sea el encargado lo hará muy bien, muy Claro que fluido. sí. No, pues Bueno, buenas noches, ¿no? Como Sí, quien dice, compañero Uriel. bueno, Igualmente. Muchas gracias. por prestarnos Gracias. tu tiempo todo. Tú también, Uri, muchas gracias Gracias, Uri, gracias. por coordinar, ¿no? Este compañerito.
Te queremos. Los quiero a ustedes. Te Bueno, queremos, Uri, te queremos. Mira, te voy a poner un corazón porque te quiero mucho. Bueno, ¿cómo se ponen eso? nos vemos. Adiós. Adiós. Adiós, buenas noches. Buenas noches.